Entre mitos y realidades surge la figura colosal del rey Gilgamesh, un héroe y gigante cuyas hazañas, así como su búsqueda obsesiva de la inmortalidad, resuenan en las leyendas de la mitología sumeria. Pero, ¿y si te dijera que este legendario personaje, más que una quimera mitológica, podría haber sido real? Acompáñanos en este fascinante relato de cómo un equipo de arqueólogos alemanes descubrieron uno de los mayores misterios de la antigüedad y de cómo un hombre autodidacta, sin educación universitaria, descifró el código secreto que reveló la existencia de la epopeya milenaria de Gilgamesh, la primera gran obra literaria de la humanidad. Pero antes, no olvides darnos tu super like, suscribirte al canal y, sin más preámbulo, ¡comencemos! Todo comenzó en el año 2003, cuando el geofísico alemán Jörg Fassbinder y su equipo de arqueólogos, utilizando tecnologías de última generación como la magnetometría y el magnetismo del terreno, detectaron una anomalía bajo el suelo del desierto iraquí. Al excavar, se toparon con una sorpresa que los dejó boquiabiertos: una ciudad enterrada con una arquitectura asombrosa, un sistema de riego avanzado y una cultura floreciente. Era como si hubieran descubierto una Venecia en medio del desierto. Pero lo más impresionante estaba por llegar. En las afueras de la ciudad hallaron un lugar de entierro que parecía ser la tumba de un rey. Los arqueólogos creían que esta podría ser la del antiguo Gilgamesh. Como dijo Fassbinder, no quiero decir definitivamente que sea la tumba de rey Gilgamesh, pero se parece mucho a la que se describe en la epopeya. Quería transmitir que si la tumba de Gilgamesh fuera similar a la descrita en la epopeya, significaría un hallazgo asombroso, una pieza perdida de los orígenes de la historia humana que se había extraviado hacía mucho tiempo. Pero, ¿quién era Gilgamesh? ¿Existió realmente o fue solo un mito? Durante siglos, los historiadores han debatido estas cuestiones sin llegar a un consenso. Según la epopeya, Gilgamesh era el rey de Uruk, una antigua ciudad mesopotámica, y poseía una fuerza sobrehumana, resultado de su origen divino. Inicialmente, era un gobernante tiránico y cruel hasta que conoció a Enkidu, un hombre salvaje creado por los dioses para ser su rival. Tras una feroz lucha, Gilgamesh y Enkidu se hicieron amigos y emprendieron juntos varias hazañas, como matar al monstruoso Humbaba, el guardián del bosque, y al toro celestial enviado por la diosa Ishtar para castigar a Gilgamesh por rechazar su amor. Sin embargo, la amistad entre Gilgamesh y Enkidu terminó de manera trágica cuando Enkidu murió a causa de una enfermedad enviada por los dioses como castigo por sus actos. Esto sumió a Gilgamesh en una profunda depresión y lo llevó a emprender un viaje en busca de la inmortalidad, que lo condujo hasta el sabio Utnapishtim, el único mortal que había sobrevivido al gran diluvio que aniquiló a la humanidad. La epopeya de Gilgamesh es una obra fascinante que aborda temas universales como el amor, la amistad, la muerte, el destino y el sentido de la vida. Además, posee una gran importancia histórica, siendo la primera obra literaria de la que se tiene constancia. Fue escrita hace más de 4000 años en tablillas de arcilla con caracteres cuneiformes, una de las primeras formas de escritura inventadas por el ser humano. Tras el descubrimiento, unas pocas semanas después, Estados Unidos invadió Irak. Esto obligó a Fassbinder y su equipo a abandonar su trabajo y huir del país. El misterio quedó sin resolver, o quizás no. En 1849, un historiador y arqueólogo inglés llamado Austin Henry Layard hizo un descubrimiento que cambiaría la historia. En las ruinas de la biblioteca del rey asirio Ashurbanipal del siglo VII a.C., en el norte de Irak, descubrió una tablilla de arcilla antigua con una escritura curiosa que no podía leer. Este hallazgo inicial llevó al descubrimiento de más de 15.000 fragmentos de tablillas similares con la misma escritura misteriosa en la década de 1850.
Estas tablillas fueron enviadas al Museo Británico, donde los eruditos trabajaron durante décadas. Pero, ¿cómo llegó esta obra hasta nosotros? ¿Cómo se pudo descifrar el lenguaje en el que estaba escrita? La respuesta nos lleva a otro personaje extraordinario, un hombre que dedicó su vida a desentrañar los secretos de las antiguas civilizaciones. Su nombre era George Smith, y era un autodidacta que nunca recibió una educación formal, pero que tenía una pasión por el conocimiento y una mente prodigiosa. Smith nació en 1840 en Londres y desde niño mostró un gran interés por la historia y las lenguas. A los 14 años dejó la escuela y comenzó a trabajar como grabador de billetes de banco, pero no abandonó su afición por el aprendizaje. En sus ratos libres visitaba el Museo Británico, donde estudiaba las colecciones de artefactos antiguos que se habían traído de Irak, especialmente las tablillas de arcilla con escritura cuneiforme, que nadie podía leer. Este personaje se propuso descifrar el código de esas tablillas, y para ello se dedicó a estudiar por su cuenta los idiomas antiguos, como el hebreo, el asirio o el babilonio. Su talento no pasó desapercibido, y en 1866 consiguió un trabajo como traductor en el museo. Allí se le asignó la tarea de examinar los más de 15.000 fragmentos de tablillas que habían sido encontrados por el arqueólogo Austin Henry Layard en la biblioteca del rey asirio Ashurbanipal, en el siglo VII a.C. George Smith trabajó incansablemente durante años, hasta que finalmente logró descifrar el significado de las tablillas. Lo que encontró lo dejó estupefacto. Se trataba de la epopeya de Gilgamesh, la primera obra literaria de la humanidad. Smith se dio cuenta de que estaba ante un tesoro histórico, que contenía relatos que se parecían mucho a los de la Biblia, como el del diluvio universal o el del jardín del Edén. Smith quedó tan impresionado por su hallazgo que se dice que se puso a llorar y a correr por el museo, gritando que había encontrado la historia del diluvio. Pero no quería conformarse con su descubrimiento. Quería saber más sobre Gilgamesh y su mundo, y por eso decidió viajar a Irak para buscar más tablillas que completaran la historia. En 1873 realizó su primera expedición arqueológica, financiada por el periódico The Daily Telegraph, que le ofreció 1.000 libras por la exclusiva de sus hallazgos. Smith encontró más fragmentos de la epopeya y también otras obras de gran valor, como una crónica de la caída de Babilonia o una lista de los reyes sumerios. Cuando finalizó su trabajo, regresó a Londres con su botín y publicó sus traducciones y sus impresiones en el periódico, causando una gran sensación entre el público y la prensa. Sin embargo, aún no estaba satisfecho. Sabía que había más tablillas por descubrir y que quizás alguna de ellas pudiera revelarle el paradero de la tumba de Gilgamesh. Por eso, en 1876, volvió a Irak, dispuesto a resolver el misterio. Pero esta vez, su aventura no tuvo un final feliz. George Smith contrajo disentería y sucumbió a la enfermedad en Alepo el 19 de agosto. Con su fallecimiento, se desvaneció su esperanza de descubrir la tumba de Gilgamesh. O quizás no. En el misterioso compás del tiempo, más de un siglo después del pionero trabajo de George Smith, un nuevo equipo de arqueólogos retomó la búsqueda y se acercó más que nunca a la verdad oculta bajo las arenas del desierto. ¿Podría ser que el secreto más antiguo de la humanidad, el anhelo de inmortalidad de un rey, esté enterrado junto a su historia? En las últimas 2 décadas ha surgido un debate ferviente entre académicos, historiadores y el público en general sobre la verdadera motivación detrás de la invasión estadounidense a Irak. Mientras se desacredita la versión oficial del gobierno que relaciona a Irak con armas de destrucción masiva, nuevas teorías emergen. ¿Fue la invasión simplemente por el control del petróleo iraquí? ¿O hay razones más profundas vinculadas al descubrimiento de la tumba de Gilgamesh y sus posibles secretos? Imagina este escenario.
Las Fuerzas Armadas estadounidenses establecen un cordón de seguridad alrededor del sitio de Gilgamesh durante la invasión. Expulsan a científicos y envían a los medios de comunicación de regreso a casa, incluyendo figuras destacadas de ABC News y la BBC. Aunque la historia se desvanece de los titulares, relatos extraños comienzan a emerger con el tiempo. ¿Qué ocurrió en el área? ¿Qué buscaba el ejército estadounidense? Todas estas incógnitas y más serán reveladas en nuestro próximo vídeo. No te lo pierdas. Si te gusta este tipo de contenido, entonces debes ver estos vídeos que te recomendamos a continuación. No te vayas sin comentar, dejarnos tu super like y suscribirte al canal. Un gran abrazo y nos vemos en el siguiente vídeo.